Hay momentos en los que sientes que algo se está gestando dentro de ti. No es visible todavía, pero lo intuyes en los silencios, en las pequeñas molestias que antes ignorabas y ahora te incomodan. Es como si tu alma te estuviera preparando para una transición. Carl Jung lo llamaría una fase de individuación, donde el yo auténtico comienza a emerger desde las profundidades, empujando con fuerza pero en silencio. La mejor etapa de tu vida no comienza con una celebración ni con una señal externa grandiosa. Comienza con la incomodidad, con la sensación de que algo dentro de ti ya no encaja con lo que vives afuera. Ese es el inicio de una transformación profunda. Jung decía que no somos lo que nos ha pasado, somos lo que elegimos ser, y justo cuando empiezas a elegir, consciente o inconscientemente, cambiar tu historia, algo poderoso se activa. Es común que las personas esperen señales externas para saber si están por vivir algo extraordinario. Pero las señales más reales no hacen ruido. Están en tu forma de pensar, de sentir, de ver el mundo diferente sin saber por qué. Son destellos de conciencia que aparecen como luces tenues en medio de una oscuridad que ya no duele, solo inquieta. Cuando tu sombra empieza a revelarte sus mensajes, no es castigo, es apertura. Jung hablaba del encuentro con la sombra como un paso esencial para liberarte. Esa sombra no es tu enemigo, es tu guía. Y muchas veces, el inicio de tu mejor etapa empieza cuando dejas de luchar contigo mismo o contigo misma, y te dispones a comprender tu caos interno. Hay personas que confunden este despertar con una crisis. Y es natural, porque toda transformación empieza por el desorden. Lo viejo se desarma, lo conocido se vuelve estrecho, y de pronto, empiezas a mirar con otros ojos todo lo que antes aceptabas sin cuestionar. Este no es el fin, es el umbral. Estás más cerca de ti que nunca. Aunque no lo sepas, el universo entero empieza a conspirar a tu favor cuando tomas la decisión interna, silenciosa, de honrarte. Y eso se manifiesta en señales. Pequeñas, simbólicas, a veces casi imperceptibles, pero absolutamente poderosas. Este video no es una lista más. Es una guía profunda para ayudarte a ver esas señales que quizás ya están ocurriendo en ti, pero aún no has logrado interpretar. Y lo haremos desde la sabiduría de Carl Jung, quien nos enseñó que el alma siempre sabe lo que necesita para florecer, incluso si la mente aún no lo entiende. Porque cuando descubres estas señales, tu vida comienza a tener un nuevo sentido. Y lo mejor es que al final de este recorrido te daré una estrategia sencilla pero transformadora que te ayudará a activar y potenciar esas señales dormidas. No importa en qué etapa te encuentres hoy, hay algo grande esperándote si decides mirar hacia adentro con honestidad. Primera señal: ya no te identificas con lo que antes te definía. Uno de los primeros indicios de que estás entrando en una nueva etapa de vida es que dejas de reconocerte en tus propios hábitos. Las actividades, personas o pensamientos que solían hacerte sentir seguro ya no te provocan la misma emoción. Hay una sensación de desconexión, pero no desde la tristeza, sino desde la claridad. Como si por fin comprendieras que eras más de lo que te acostumbraste a ser. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como una especie de desprogramación. Un momento en el que dejamos de vivir en función de las expectativas externas y comenzamos a escucharnos de verdad. Cuando eso sucede, lo viejo pierde poder. Y lo nuevo, aunque incierto, empieza a llamar suavemente. Lo curioso es que este cambio no siempre llega con grandes decisiones. A veces, simplemente te descubres diciendo no a situaciones que antes aceptabas por costumbre. Puedes estar en medio de una conversación de rutina y notar que algo dentro de ti ya no resuena. Es como si tu esencia comenzara a hablar más fuerte que tu necesidad de encajar. También se manifiesta cuando miras tu entorno y ya no te sientes parte de él. No es que haya algo malo en lo que te rodea, sino que tu energía interna ha cambiado de frecuencia. Te das cuenta de que muchas de tus elecciones fueron respuestas al miedo o a la aprobación, y empiezas a sentir el impulso de elegir distinto,
aunque no sepas todavía hacia dónde. Lo que antes te daba orgullo ahora puede parecerte una carga. Las etiquetas que te definían, el exitoso, la fuerte, el que siempre puede con todo, ya no te representan. Sientes que hay algo más verdadero esperando detrás de esos roles, y esa sensación de desnudez emocional, aunque incómoda, es el umbral de una vida más real. Cuando esto pasa, algunas personas pueden preocuparse y pensar que están perdiendo el rumbo. Pero Jung lo explicaba de otro modo: no estás perdiendo, estás soltando lo que ya no corresponde a tu autenticidad. Y eso no es retroceso, es evolución. Es señal de que lo esencial está emergiendo desde dentro. Este cambio puede traer momentos de duda, como si hubieras salido de una casa conocida sin saber aún a dónde vas. Pero esa incertidumbre no es debilidad, es apertura. Y en medio de esa apertura, comienza la posibilidad de una vida más alineada con quien realmente eres. Una persona que está despertando su mejor etapa se vuelve más selectiva. No por orgullo, sino por respeto. Empieza a elegir lo que alimenta su paz, aunque eso implique alejarse de algunas zonas que antes parecían indispensables. Esa elección es silenciosa, pero poderosa. Todo lo que te definía, tu estilo de vida, tus relaciones, tu forma de hablarte, empieza a ser revisado con nuevos ojos. Y aunque a veces no sepas cómo explicar este cambio, tu alma lo celebra. Porque por fin estás dejando de vivir en función de lo que se esperaba de ti, para comenzar a vivir en función de lo que realmente eres. Laura, una mujer de 34 años que durante más de una década trabajó en una empresa reconocida, siempre destacada por su responsabilidad. Solía sentirse orgullosa de cumplir horas extra, de ser la que solucionaba todo. Pero hace poco, se sorprendió al darse cuenta de que esas mismas actividades que antes la llenaban, hoy la agotan profundamente. No es que haya dejado de ser eficiente, sino que su alma ya no vibra con ese ritmo impuesto. Comenzó a preguntarse si ese esfuerzo constante realmente la acercaba a una vida significativa. También le sucedió algo parecido a Andrés, de 41 años. Durante años, defendió con pasión ciertas opiniones en reuniones sociales, siguiendo ideas heredadas de su entorno familiar. Pero últimamente, se ha sentido incómodo cuando habla, como si repitiera frases que ya no tienen sentido para él. Descubrió que no necesita defender nada. Prefiere escuchar, entender otras perspectivas y permitir que su visión del mundo se transforme, aunque eso implique sentirse expuesto. Estos cambios no llegan con pancartas. Se manifiestan en detalles como cambiar tu forma de vestir porque ya no te sientes cómodo con lo que solías usar, o dejar de frecuentar ciertos lugares que antes eran parte de tu rutina. No hay enojo en el desapego, hay conciencia. Y esa conciencia empieza a guiar cada decisión, aunque sea pequeña. El entorno puede no comprenderlo. A Laura, su jefa le preguntó si estaba pasando por una crisis. Y a Andrés, su grupo de amigos le hizo bromas porque ya no opinaba con la misma intensidad de antes. Pero ellos saben que no están confundidos. Al contrario, están más lúcidos que nunca. Han dejado de fingir pertenencias y están construyendo una autenticidad que no necesita aprobación. Es común que, en este punto, muchas personas sientan una necesidad de limpieza. Algunos hacen cambios en sus redes sociales, eliminando contactos que ya no sienten cercanos. Otros reorganizan su casa, su escritorio, sus rutinas. No es solo un impulso estético, es un reflejo interno. El orden externo comienza a parecerte una necesidad del alma, no solo de la vista. También surge una nueva sensibilidad. Cosas que antes pasaban desapercibidas ahora te conmueven o te molestan más. Puede que una conversación superficial te deje vacío, o que una canción te haga llorar sin entender por qué. Esto es porque estás empezando a vivir con el corazón más abierto, y todo se siente más intensamente. En esta etapa, muchas personas comienzan a explorar cosas nuevas, un curso, un libro, una práctica espiritual,
incluso un cambio de ciudad. No porque estén huyendo, sino porque están respondiendo al llamado de lo que realmente les resuena. La expansión ya no se busca afuera, sino desde adentro hacia afuera. Volver a casa después del trabajo y no encender la televisión, sino sentarte en silencio con tus pensamientos, también es señal de esta transformación. Has dejado de buscar distracción constante. Quieres entenderte. Quieres encontrar algo real, algo que no sea prestado. Y cuando eso sucede, ya no puedes volver atrás. Porque te has mirado desde otro lugar. Has sentido la verdad bajo tu piel. Y aunque todavía no tengas todas las respuestas, sabes que estás en el camino correcto. Lo que antes te definía ya no te limita. Ahora, por fin, puedes comenzar a definirte desde el alma. Segunda señal, comienzas a sentir paz en medio del caos. Una señal profundamente transformadora ocurre cuando, en lugar de buscar controlar todo a tu alrededor, empiezas a experimentar una serenidad silenciosa, incluso cuando las cosas no están saliendo como esperabas. Es una paz que no depende de lo externo, sino que nace desde un nuevo lugar dentro de ti. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña, pero quien mira hacia adentro, despierta. Y es precisamente esa mirada interior la que empieza a calmar tus tormentas. Antes, cualquier desajuste en tus planes podía sacarte de equilibrio. Una palabra mal dicha, un cambio imprevisto, una noticia inesperada. Todo tenía el poder de alterarte. Pero ahora, aunque el caos siga ahí, ya no te arrastra de la misma forma. Es como si una parte de ti hubiera crecido lo suficiente como para no reaccionar, sino observar. Esto no significa que te vuelvas indiferente. Al contrario, es una muestra de madurez emocional. Te importa lo que sucede, pero no te consumes por ello. Has dejado de vivir en modo alerta y comienzas a actuar desde la presencia. Esta transición puede pasar desapercibida, pero es una de las más profundas. Hay un cambio sutil en tu lenguaje interior. En lugar de decir ¿por qué me pasa esto a mí?, te sorprendes diciendo ¿qué puedo aprender de esto? Esa pequeña diferencia transforma completamente tu experiencia. Has dejado de luchar contra la vida y comienzas a colaborar con ella. Cuando esto ocurre, tu energía vital ya no se desgasta en pelear con lo inevitable. La usas para crear, para sanar, para conectar. Y eso te da una sensación de libertad interna que no depende de tener todo bajo control. Empiezas a confiar más en tus procesos y en tus decisiones, aunque todavía no veas resultados inmediatos. Los problemas siguen existiendo, pero ya no ocupan el centro de tu mente. Los ves con mayor perspectiva. Te das cuenta de que no necesitas solucionarlo todo hoy. Puedes respirar en medio del movimiento, sin sentir que vas a colapsar. Esa paz, silenciosa pero firme, es una señal clara de que algo profundo está cambiando en ti. Jung entendía esta calma como un signo de integración. Es decir, que partes de tu psique que antes estaban en conflicto han comenzado a reconciliarse. Ya no necesitas esconder tus miedos ni negar tus emociones. Los aceptas, los reconoces, y desde ahí, comienzas a trascenderlos. Esta nueva paz también se traduce en tus relaciones. Ya no discutes para tener la razón, sino que priorizas tu bienestar emocional. Prefieres callar que escalar un conflicto innecesario. Y no porque te rindas, sino porque eliges no alimentar batallas que no te construyen. Sentir paz en medio del caos no significa que todo esté resuelto. Significa que tú estás dejando de ser esclavo del desorden externo. Has empezado a construir un refugio dentro de ti, y eso marca el inicio de la mejor etapa de tu vida, una donde tu centro ya no se tambalea con cada viento que sopla afuera. Cuando empiezas a vivir desde esta paz, descubres que muchas de las batallas que librabas no eran necesarias. No porque los problemas fueran falsos, sino porque la intensidad con la que los enfrentabas nacía del miedo, no de la conciencia.
Has dejado de reaccionar por impulso y has aprendido a responder con intención. Y eso, aunque parezca algo pequeño, transforma tu vida desde las raíces. Hay una escena que se repite en muchos momentos de este despertar. El caos está ocurriendo, en el trabajo, en la familia, en la economía, y tú simplemente respiras. Tomas una pausa. No porque seas insensible, sino porque sabes que si respondes desde la desesperación, solo agrandarás el fuego. Esta pausa no es resignación, es sabiduría emocional. Este tipo de paz también te permite ver con mayor claridad lo que antes te confundía. Las decisiones importantes ya no se toman desde el miedo a perder, sino desde el deseo de crecer. Ya no pides señales desesperadas, ni validación inmediata. Puedes permanecer en el silencio sin sentir ansiedad. Puedes esperar sin desesperarte. Has comenzado a confiar en el ritmo de tu vida. Y es curioso cómo esta calma interior empieza a contagiar a los demás. Tus hijos, tu pareja, tus colegas, notan que ya no reaccionas como antes. Algunos incluso te preguntan si estás bien, porque no entienden cómo puedes estar tan sereno. Lo que no saben es que no estás evitando nada. Simplemente has dejado de luchar con lo que no puedes controlar, y has empezado a enfocarte en lo que sí depende de ti. Jung afirmaba que uno no alcanza la iluminación fantaseando con la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y justamente, esta paz surge cuando te atreves a mirar dentro de ti sin huir. Has dejado de temerle a tus sombras, y en ese acto de valentía interna, has hallado un poder que no necesita imponerse, solo estar. El caos ya no es un enemigo que te persigue. Es un maestro que te revela en qué parte aún te resistes. Y tú ya estás dispuesto a escuchar. Incluso cuando algo te molesta o te duele, puedes identificarlo sin ser arrastrado. Reconoces tu incomodidad, le das espacio y la atraviesas con dignidad. Esto se refleja en tu cuerpo también. Tu respiración cambia. Tus tensiones disminuyen. Tu digestión mejora. Dormís mejor. Porque tu mente ya no está atrapada en una guerra constante. Has comenzado a sanar desde dentro, y eso es algo que ninguna pastilla puede lograr. Es la paz que se cultiva con honestidad y trabajo interior. Comienzas a entender que el caos siempre estará presente en algún nivel. Pero tú ya no eres el mismo. Has creado un santuario dentro de ti. Y desde ahí, puedes vivir cualquier tormenta sin perderte. No se trata de que el mundo se calme, sino de que tú te has convertido en el lugar donde siempre puedes regresar. Y ese lugar interior, silencioso y firme, es el indicio más claro de que la mejor etapa de tu vida ha comenzado. No porque todo esté perfecto, sino porque tú lo estás sosteniendo con más claridad, más compasión y más presencia. Sofía tiene 36 años, trabaja como asistente administrativa en una empresa de seguros, y es madre soltera de una niña de 7. Durante años, su rutina era una batalla constante entre cumplir en su trabajo, atender las necesidades de su hija y lidiar con los conflictos familiares que parecían no tener fin. Había días en que lloraba en silencio en el baño del trabajo, preguntándose si algún día las cosas se estabilizarían. Pero hace unos meses, algo empezó a cambiar. No fue una gran revelación ni un evento extraordinario. Fue algo más interno. Una mañana, mientras manejaba camino al trabajo en medio del tráfico, recordó una frase que había leído de Carl Jung: el caos no es más que el orden que aún no comprendemos. Por primera vez no sintió ansiedad. Solo respiró y se permitió observar sin luchar. Ese día, al llegar a la oficina, su jefa le entregó un informe urgente con errores ajenos que ella debía corregir. Antes, eso habría sido suficiente para provocarle una crisis de estrés. Pero en lugar de explotar o tomarlo como algo personal, Sofía cerró los ojos por un momento, respiró profundamente, y empezó a trabajar en silencio. Sentía una serenidad que no venía de que todo estuviera bien, sino de que ella ya no dependía del desorden externo para sentirse bien. En casa,
también notó cambios. Su mamá seguía haciendo comentarios que solían desestabilizarla, críticas sutiles sobre cómo criaba a su hija, insinuaciones sobre su soltería. Pero ahora, Sofía no sentía la necesidad de defenderse o discutir. Respondía con calma o incluso optaba por no responder. No por rendirse, sino porque entendía que su paz era más valiosa que una discusión sin salida. Un domingo, mientras preparaba arroz con pollo para su hija, se dio cuenta de que algo profundo estaba pasando. Había ruido, la televisión estaba alta, su celular vibraba sin parar, y la niña pedía ayuda con una tarea, pero dentro de ella había un silencio. Un silencio bueno. Se dio cuenta de que no necesitaba apagar el mundo para sentir equilibrio. Había encontrado un lugar dentro de sí donde siempre podía volver. En la siguiente reunión familiar, su hermana le preguntó si estaba tomando algo porque la notaba diferente. Sofía se rió. No estaba tomando nada. Solo había dejado de pelear con lo que no podía controlar. Y había empezado a escuchar lo que su cuerpo y su alma necesitaban: menos reacción, más comprensión. Menos control, más presencia. Esta transformación no fue instantánea. Hubo días de retroceso, pero incluso en esos días, Sofía ya no se juzgaba. Simplemente se observaba. Y eso fue suficiente para no volver a los viejos hábitos. Aprendió que la verdadera fortaleza no está en ser dura todo el tiempo, sino en ser suave en medio de la tensión. La paz que Sofía comenzó a sentir no era un estado constante, pero sí accesible. Y eso hizo toda la diferencia. Aún con deudas, presiones y desafíos, podía mirar a su hija a los ojos y sonreír desde un lugar real. Esa sonrisa, limpia y profunda, era la prueba más clara de que su mejor etapa estaba comenzando. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ella se estaba volviendo su propio hogar. Historias como la de Sofía reflejan el tipo de transformación silenciosa pero poderosa que Jung asociaba con la integración del ser. No necesitas que todo sea perfecto para estar bien. Solo necesitas aprender a vivir contigo mismo, incluso cuando el mundo parece moverse en otra dirección. Tercera señal: te sientes impulsado a soltar lo que ya no tiene sentido. Hay momentos en los que no hace falta que algo colapse para que tomes conciencia de que ya no encaja en tu vida. Simplemente, lo sientes. Como una ropa que alguna vez te quedaba bien y ahora te aprieta o incomoda. Carl Jung hablaba de la individuación como un proceso de transformación interna en el que lo viejo debe dejar espacio a lo auténtico. Soltar no siempre es una pérdida, muchas veces es el primer acto de amor propio real. Esta señal aparece silenciosamente. No hay fuegos artificiales ni dramatismo. Comienzas a observar con una mirada distinta lo que antes era rutina, conversaciones que se sienten vacías, trabajos que ya no te estimulan, vínculos que se sostienen solo por inercia. No es rechazo, es conciencia. Te das cuenta de que algo ha cambiado, y ese algo eres tú. Es como si una parte de ti empezara a pedirte coherencia. Ya no puedes sostener lo que no resuena, aunque siga siendo funcional. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y a veces, la oscuridad está en seguir aferrados a lo que nos impide crecer, aunque sea cómodo. Una característica de esta señal es la incomodidad interna. Ya no puedes fingir interés en lo que te resulta ajeno. Las viejas metas, incluso aquellas que te costaron esfuerzo, ya no te emocionan. Te das cuenta de que no puedes vivir toda la vida siendo quien fuiste en un momento específico. Y eso, aunque desafiante, también es liberador. Soltar no significa abandonar responsabilidades ni huir de todo. Significa dejar de cargar con lo que te resta energía, con lo que no refleja tu identidad actual. Puede ser un hábito, un proyecto, una relación, una idea sobre ti mismo que ya no aplica. No se trata de perder, sino de crear espacio para lo nuevo, para lo que tiene sentido ahora. Esta señal también te lleva a confrontar el miedo al juicio.
Te preguntas si estás siendo egoísta, si decepcionarás a otros. Pero cuando el impulso de soltar viene del alma, no es egoísmo, es evolución. Quienes realmente te aman, entenderán que necesitas vivir en verdad. Y quienes no lo comprendan, quizá estaban en tu vida solo para una etapa. Carl Jung proponía que el proceso de maduración psicológica requiere romper con la falsa lealtad al pasado. Y eso incluye dejar ir versiones de ti mismo que ya no te representan. El mayor acto de lealtad es contigo, con quien estás destinado a ser, aunque no tengas claridad completa del camino. Soltar no se hace de un día para otro. Es un proceso, a veces, lento, y otras, abrupto, pero siempre deja señales. El alivio que sientes al imaginarte lejos de eso que ya no quieres, la calma cuando piensas en posibilidades distintas, y la fuerza que emerge cuando empiezas a actuar, aunque sea en silencio. En este punto de tu vida, si estás sintiendo ese impulso de cerrar ciclos sin resentimiento, de dejar atrás lo que cumplió su función, de mirar hacia lo nuevo aunque aún no sepas cómo será, estás frente a una de las señales más transformadoras que puede enviarte tu psique. Porque solo cuando sueltas, puedes avanzar con libertad real. Andrés, de 42 años, llevaba más de una década cumpliendo con una rutina exigente como gerente comercial en una reconocida empresa de telecomunicaciones. Su vida estaba marcada por resultados, metas alcanzadas y reuniones constantes. Era admirado por sus colegas y considerado un ejemplo de éxito. Pero por dentro, algo no encajaba. Empezó a notar que cada nuevo logro no le traía satisfacción, sino una extraña sensación de vacío. Lo que detonó su despertar no fue una crisis evidente, sino un momento común. Regresando a casa en un taxi, después de una cena corporativa, sintió que todo lo que hacía estaba desconectado de su esencia. Al mirar por la ventana, sintió una profunda necesidad de silencio, de descanso de tanto ruido externo. Recordó una frase que había leído de Carl Jung: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y se dio cuenta de que, hasta ese momento, había vivido para agradar, pero no para encontrarse. Esa semana, pequeños detalles comenzaron a pesar más de lo habitual. Las llamadas de rutina, los informes, los cafés con compañeros que giraban en torno a los mismos temas. Lo que antes toleraba sin problema empezó a resultar insoportable. En casa, sacó una vieja cámara de fotos que tenía guardada desde que estudiaba en la universidad. Era un objeto olvidado, pero al sostenerla, recordó quién era antes de volverse productivo. Decidió renunciar. No lo hizo de forma impulsiva, pero sí con determinación. Muchos no lo entendieron. Su familia se preocupó, algunos amigos lo cuestionaron, y su jefa intentó convencerlo de quedarse. Pero Andrés sentía algo que no podía explicar con lógica, sabía que era momento de soltar. Pasó los primeros meses sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Aceptó un voluntariado con una ONG que necesitaba documentar la vida de comunidades rurales. No ganaba lo mismo, ni tenía beneficios, pero cada imagen capturada le devolvía el sentido que había perdido. Conoció personas con historias profundas y descubrió que podía contribuir desde otro lugar. Una tarde, una joven de una comunidad pesquera le preguntó si extrañaba su antigua vida. Andrés sonrió y dijo: a veces extraño el control, pero ya no extraño la versión de mí que vivía adormecida. En ese momento entendió que soltar no era perder, sino elegir crecer. Su historia es la de muchos que llegan a una etapa donde seguir sosteniendo lo conocido se vuelve más costoso que abrirse al misterio de lo nuevo. La decisión de soltar no siempre tiene aplausos, pero abre caminos. Y como Jung señaló, es cuando nos atrevemos a dejar lo que ya no tiene sentido que empezamos a transformarnos de verdad. Andrés no cambió de vida por valentía, sino por coherencia. Y eso es lo que marca el inicio de una etapa verdaderamente significativa. Cuarta señal: empiezas a valorar tu soledad de forma distinta.
Hay un momento en la vida en que la soledad deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como un espacio sagrado. No estás huyendo del mundo ni de los demás. Simplemente, comienzas a elegirte con más claridad. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y para mirar hacia adentro, muchas veces se necesita silencio. Esta señal no surge como una renuncia al contacto humano, sino como una nueva manera de priorizar tu energía. Comienzas a notar que necesitas espacios contigo mismo, que disfrutas más de momentos íntimos, pausados, donde puedes escucharte sin interferencias. Es una conexión que antes evitabas por miedo, pero ahora la buscas con serenidad. Lo que antes te daba miedo, el silencio, la ausencia de compañía, los fines de semana sin planes, se convierte en una fuente de calma. No se trata de volverte hermético o desconectado, sino de redescubrir el poder de estar solo sin sentirte solo. Hay algo profundo que se revela en ese espacio, una identidad que no depende de la mirada del otro. A medida que esta señal se manifiesta, empiezas a ser más selectivo, no por orgullo, sino por respeto a tu tiempo y tu paz. Las conversaciones vacías te agotan, las multitudes te dispersan, las relaciones superficiales ya no te interesan. Comienzas a buscar profundidad, autenticidad, incluso en el silencio compartido. Este tipo de soledad no es aislamiento, es contemplación. Jung afirmaba que el alma necesita tiempo para florecer. Y ese tiempo se encuentra muchas veces en el retiro voluntario, en las tardes donde no haces nada productivo pero lo sientes todo. En los espacios donde la mente se detiene y el alma respira. Es común que en esta etapa las personas empiecen a reconectarse con hobbies olvidados, con actividades que les nutren sin validación externa. Pintar, escribir, leer, caminar sin rumbo. No importa lo que sea, lo esencial es que no lo haces por mostrar, sino por sentir. Y ese cambio de motivación lo transforma todo. También es posible que empieces a reducir tu presencia en redes, en círculos sociales que antes frecuentabas. No como un acto de rechazo, sino de claridad. Ya no necesitas estar en todas partes ni ser parte de todo para sentir que estás viviendo. Porque ahora entiendes que vivir es habitarte. Valorar la soledad es una señal de madurez emocional. Significa que puedes acompañarte con ternura, que no necesitas ruido para sentirte completo. Y en esa plenitud tranquila, comienzas a atraer personas y experiencias más alineadas con tu nueva vibración. Porque cuando te das lo que necesitas, lo externo deja de ser una urgencia. Cuando aprendes a disfrutar de tu compañía, descubres que la soledad no es ausencia de amor, sino el punto más alto de conexión contigo mismo. Y desde ahí, lo que llegue, llegará para sumar, no para llenar vacíos. Porque esos vacíos ya empezaron a ser habitados por tu propia presencia consciente. Quinta señal, sientes un impulso profundo de ordenar tu vida desde adentro hacia afuera. Hay un momento clave en la vida donde ya no puedes seguir postergando ciertas verdades. Es un impulso que no viene del ego, ni de la presión social, sino de una necesidad interna casi biológica, la urgencia de poner orden. Pero no se trata de limpiar un closet o de cambiar los muebles de lugar. Es un deseo más profundo, uno que nace del alma y que te empuja a ordenar tu historia, tus emociones, tus decisiones, tus vínculos. Es como si algo dentro de ti gritara que ya no puedes vivir entre lo acumulado, lo inconcluso y lo no resuelto. Carl Jung afirmaba que la individuación, el proceso de llegar a ser uno mismo, comienza cuando tomamos conciencia de nuestra propia sombra. Y esa sombra, muchas veces, se revela en el desorden que cargamos. No solo afuera, sino sobre todo adentro. Personas que saltan de una relación a otra sin entender por qué se repiten los mismos patrones. Personas que se abruman fácilmente porque viven rodeadas de compromisos que no les representan. Personas que se sienten fragmentadas. Todas, en el fondo, están siendo llamadas a un orden más profundo. Ese orden no es estético ni superficial.
es espiritual. Y cuando comienza, se siente. De pronto, ya no te es posible tolerar ciertas conversaciones vacías. No puedes quedarte en un trabajo que ahoga tu creatividad. No soportas seguir guardando objetos que pertenecen a una etapa que ya murió. Sientes que necesitas cerrar ciclos, aunque no sepas exactamente cómo. Es como si tu interior comenzara a pedir espacio limpio, como si el alma misma necesitara aire fresco para expandirse. Este impulso de ordenar no surge cuando todo está bien, sino precisamente cuando algo dentro de ti se cansa de sobrevivir. Y ahí comienza una etapa poderosa, porque al ordenar, también empiezas a ver. Y al ver con claridad, ya no puedes mentirte. Empiezas a reconocer lo que está fuera de lugar, no por juicio, sino por coherencia. Lo que antes ignorabas, ahora te incomoda. Lo que antes soportabas, ahora te pesa. Y lo que antes justificabas, ahora te exige una decisión. No siempre sabrás por dónde empezar. A veces será con una conversación pendiente con un familiar. Otras veces, con una caja llena de cartas que aún te atan a una historia inconclusa. Puede que sea con una rutina que ya no te representa o con un grupo de amistades que ya no te inspiran. Pero lo cierto es que empezarás. Porque ya no puedes no hacerlo. Porque dentro de ti ya se ha encendido una fuerza que no busca castigo, sino libertad. Lo más interesante es que el orden que comienzas a generar no es rígido ni controlador. Al contrario, es un orden que da paz, que aligera, que te hace sentir más ligero, más tú. Es un proceso silencioso, muchas veces invisible para los demás, pero que tú sabes que está ocurriendo. Porque empiezas a respirar distinto, a elegir distinto, a caminar por la vida con otra claridad. A nivel simbólico, este impulso representa un llamado del inconsciente para que actualices tu mapa interno, como si tu psique te dijera, ya no eres quien fuiste, y para vivir desde quien eres hoy, necesitas espacio nuevo. Por eso, ordenar no es solo quitar cosas, es una afirmación de quien estás eligiendo ser a partir de ahora. Muchas personas confunden esta etapa con una crisis o con una limpieza emocional temporal. Pero no lo es. Es más bien el inicio de una madurez que ya no se conforma con sobrevivir entre los escombros de lo viejo. Es un acto de respeto profundo hacia ti, y quien lo atraviesa, rara vez vuelve atrás. Porque una vez que experimentas la ligereza de vivir en coherencia con tu orden interno, ya no puedes tolerar el ruido innecesario. Y ese es uno de los mayores síntomas de que estás por comenzar la mejor etapa de tu vida. A los 41 años, Mariana sentía que su vida estaba llena pero no completa. Tenía un empleo estable como contadora en una empresa familiar, 2 hijos adolescentes, una casa que pagaba a plazos desde hacía más de 10 años, y una relación sentimental que se mantenía por rutina más que por amor. Nada era trágico, todo funcionaba, pero dentro de ella algo no encajaba. No sabía cómo explicarlo, pero cada día le costaba más levantarse con entusiasmo. Todo comenzó con algo pequeño. Una mañana, al abrir su ropero, se sintió agobiada. Tenía ropa de hace 15 años, zapatos que ya no usaba, cajas con documentos viejos, papeles de cursos que nunca terminó. Se sentó en la cama con una taza de café y simplemente pensó, esto no soy yo. Fue una sensación extraña. No era rabia ni tristeza. Era como si su cuerpo dijera basta. Como si su alma le dijera que necesitaba empezar de nuevo, desde lo simple. Esa misma tarde empezó a vaciar cajones. Sin razón aparente, comenzó a limpiar todo lo que ya no representaba su presente. Y lo que parecía una limpieza de objetos se convirtió en un proceso de depuración más profundo. Mientras tiraba papeles, también empezó a revisar promesas que ya no tenía sentido sostener. Dejó un grupo de WhatsApp que solo le generaba ansiedad. Postergó una reunión con una amiga que solo hablaba de sí misma. Comenzó a poner límites con respeto. Pero no fue solo hacia afuera.
También empezó a ordenarse por dentro. Retomó su diario personal, algo que no hacía desde sus veintitantos. Cada noche escribía cómo se sentía, sin juicio. Se dio cuenta de cuántas decisiones había tomado por miedo a decepcionar a otros. Cuántas veces había dicho sí cuando en realidad quería decir no. Cuánto desorden había acumulado en su vida por no escucharse a tiempo. Inspirada por una entrevista donde se hablaba de Carl Jung y la individuación, comenzó a observar sus patrones emocionales. Se preguntó, ¿a quién he querido complacer todo este tiempo? ¿Qué partes de mí he ignorado por encajar en el molde de la buena madre, la pareja fiel o la hija responsable? Y en ese proceso, entendió algo clave: el verdadero orden no es eliminar lo incómodo, sino integrar lo olvidado. Se reconcilió con su historia, no desde la culpa, sino desde la comprensión. Al cabo de 3 meses, su entorno se transformó. Pero no porque hiciera grandes cambios exteriores, sino porque su energía era otra. El espacio en su hogar se volvió más armónico. Sus decisiones eran más claras. Ya no se quedaba en silencios incómodos por miedo a incomodar. Cuando su pareja le pidió hablar sobre el cambio raro que notaba en ella, Mariana respondió con serenidad: estoy aprendiendo a ser honesta conmigo misma. Algunos la llamaron distante, otros, valiente. Pero lo que realmente ocurrió fue que Mariana dejó de sostener un caos emocional por lealtad a una versión vieja de sí misma. Y eso la liberó. No se trataba de borrar su pasado, sino de limpiarlo, de organizarlo, de mirarlo de frente. Así como uno ordena una casa para volverla habitable, ella estaba volviendo habitable su vida. Hoy, Mariana sigue con sus hijos, cambió de trabajo a uno que le permite más tiempo personal, y aunque su relación de pareja terminó, dice que por primera vez se siente realmente acompañada, por ella misma. No necesita ruido, ni excusas, ni máscaras. Solo necesita su verdad, su orden, su paz. Y cuando una persona empieza a vivir desde esa honestidad interior, no solo inicia una nueva etapa, inicia, como diría Jung, un proceso de individuación real. Uno donde por fin, la vida comienza a sentirse como propia. Sexta señal: descubres una fuerza interior que ya no negocia tu dignidad. Hay un instante en la vida donde ya no se trata de orgullo, ni de demostrar nada, ni de imponer límites con rabia. Es algo mucho más profundo, más silencioso. Se trata de una fuerza que aparece cuando, después de muchas caídas, entiendes que tu valor no está sujeto a lo que otros piensen, digan o acepten. Esa fuerza es el amor propio verdadero. Y cuando se activa, ya no negocias tu dignidad, porque entiendes que perderla es perderte a ti mismo. Carl Jung hablaba de la importancia de integrar el sí mismo como totalidad. Y una de las formas más claras en que este proceso comienza es cuando dejamos de traicionarnos para ser aceptados. Ya no puedes reírte por compromiso, ni quedarte en lugares donde te minimizan, ni sostener relaciones donde te apagan la luz interior. Algo dentro de ti dice: esto no me representa, y es como si una parte dormida despertara. Identificar esta señal es fácil cuando has vivido mucho tiempo desde el autoabandono. Porque en contraste, esta nueva fuerza se siente limpia, firme, sin culpa. Ya no necesitas justificar tus decisiones con explicaciones eternas. No necesitas que todos estén de acuerdo. Ya no te haces pequeño para que otros se sientan cómodos. Es como si por fin entendieras que el respeto no se pide, se encarna. Y eso cambia toda tu vida. Cambia cómo trabajas, porque ya no aceptas que te exploten por miedo a perder el empleo. Cambia cómo te vinculas, porque no permites que te amen a medias. Cambia tu lenguaje, porque aprendes a decir no sin que tiemble la voz. Cambia tu silencio, porque ya no callas lo que tu alma necesita decir. Esta fuerza no es violenta, pero es radical, porque viene del reconocimiento de tu valor más íntimo. En este punto, descubres que muchas veces no eran los otros los que te trataban mal, eras tú quien les permitía quedarse.
porque creías que eso era amor, que eso era madurez, que eso era ser comprensivo, pero cuando esa fuerza despierta, comprendes que cuidarte también es un acto de amor hacia los demás, porque cuando tú te respetas, enseñas a otros cómo tratarte. No es una fuerza que aparece de golpe, es gradual. Surge cada vez que eliges tu bienestar por encima de la culpa, cada vez que dejas de forzarte para encajar, cada vez que no aceptas menos de lo que sabes que mereces. Y cuanto más escuchas esa voz interior, más fuerte se vuelve, más nítida, más firme, hasta que ya no puedes volver a tu antigua forma de vivir. Muchos temen a este despertar porque creen que los hará solitarios. Pero es justo lo contrario. Cuando dejas de negociarte, atraes relaciones más sanas, más verdaderas, más profundas, porque desde la dignidad, solo puedes amar desde la libertad, ya no desde la carencia, ni desde el miedo, ni desde el ego herido. Jung diría que esta etapa es el inicio de la verdadera integración del yo, porque para poder ser uno mismo, necesitas dejar de traicionarte. Y dejar de traicionarte significa mirar de frente todas las veces que te abandonaste para que alguien más te eligiera. Cuando ves eso, lloras, pero también renaces. Y en ese renacimiento no hay dramatismo, hay fuerza, hay claridad, hay una decisión: nunca más me perderé para que me amen. Y esa decisión, aunque nadie la vea, marca el comienzo de tu mejor etapa. A los 36 años, Gabriel ya había vivido lo suficiente como para saber que la estabilidad emocional no se encontraba en la perfección, sino en el respeto. Tenía un negocio propio de fotografía social, trabajaba los fines de semana en bodas y eventos, y durante la semana editaba imágenes mientras escuchaba música instrumental o conferencias sobre psicología. Su círculo cercano lo describía como tranquilo, reservado, buena persona. Pero algo en su interior se estaba rompiendo. Llevaba 5 años en una relación con una mujer que parecía ideal sobre el papel, profesional, inteligente, bella, extrovertida. Pero la relación se había vuelto un campo minado. Cada vez que él proponía algo distinto, un viaje, un cambio en la rutina, incluso una opinión diferente, ella lo desmontaba con ironías o silencios castigadores. Con el tiempo, Gabriel dejó de proponer. Y lo que es peor, dejó de ser el mismo. Evitaba conflictos. Callaba. Se adaptaba. Hasta que un día, durante una conversación tensa, ella le dijo: «Es que tú no tienes carácter, por eso te trato así». Esa frase se le quedó clavada en el pecho. No respondió en el momento, pero esa noche no pudo dormir. Por primera vez en años, no buscó excusas para justificarla. En lugar de eso, se preguntó a sí mismo: ¿en qué momento empecé a tolerar lo que me lastima? Recordó una charla que había visto semanas antes sobre el sí mismo de Jung, y comprendió que estaba viviendo desde una máscara de calma para evitar el rechazo. Pero debajo de esa máscara, su dignidad pedía auxilio. En los días siguientes no hubo gritos, ni confrontaciones espectaculares. Solo hubo decisiones. Gabriel dejó de disculparse por cosas que no le correspondían. Retomó contacto con amigos que había dejado por complacer. Volvió a su hábito de escribir cada mañana, y en uno de esos escritos, anotó: «No me queda resentimiento, solo claridad. No quiero vivir con alguien que me exige ser menos para poder quedarse». La ruptura fue inevitable, pero no fue violenta. Cuando se lo dijo, su voz no temblaba: «Ya no quiero que me quieras y para eso tengo que dejar de quererme yo». Ella se burló, como siempre, pero esta vez, él no reaccionó. Solo se fue, y en esa salida silenciosa, sintió que por fin regresaba a casa, a su propia alma. Al principio, la soledad fue incómoda. Se sintió culpable. Dudó, pero poco a poco, su energía cambió. Volvió a tener sueños más vivos, ideas creativas, y lo más importante, paz mental. La gente a su alrededor notaba el cambio.
Ya no tenía miedo de decir lo que pensaba. Ya no se reía por compromiso. Ya no se adaptaba a todo. Se volvió más selectivo con su tiempo, más firme con sus decisiones, más honesto consigo mismo. En una charla con su hermana, le dijo una frase que se le quedó grabada: no sé si encontré la mejor versión de mí, pero por primera vez siento que estoy siendo yo sin tener que pedir permiso. Y esa sensación, de no tener que justificar tu existencia, de no tener que mendigar respeto, es una de las transformaciones más poderosas que una persona puede experimentar. Gabriel entendió lo que Jung intentaba enseñar: el alma no puede florecer en ambientes donde se asfixia la dignidad. La verdadera fuerza interior no grita, no se impone, no amenaza. Solo se afirma. Y cuando una persona empieza a afirmarse desde ese lugar, ya no hay vuelta atrás. Se cierra un ciclo. Y comienza otro, más luminoso, más real, más tuyo. Séptima señal: empiezas a sentir una conexión profunda con lo que antes dabas por sentado. Hay momentos en la vida donde algo aparentemente simple, una caminata por la tarde, una conversación honesta, un café caliente, una canción olvidada, comienza a llenarte el alma de una forma que no puedes explicar. Y no es porque las cosas hayan cambiado, es porque tú cambiaste por dentro. Cuando empiezas a ver lo cotidiano con ojos nuevos, es una de las señales más claras de que estás entrando en tu mejor etapa. Carl Jung decía que el alma no busca grandeza externa, sino profundidad. Y esa profundidad aparece cuando dejas de vivir en automático. Ya no necesitas grandes logros para sentir que tu vida tiene sentido. Lo encuentras en detalles que antes ignorabas. Y esa sensibilidad no es debilidad, es conciencia. Porque ahora sabes que la vida es finita, y cada instante puede convertirse en una pequeña eternidad si estás presente. Esta señal se manifiesta de forma silenciosa. No hace ruido, no se anuncia. Pero un día te descubres mirando al cielo y sintiendo gratitud. O viendo a tus padres con ternura en lugar de juicio. O deteniéndote a saborear tu comida en lugar de tragarla corriendo. No es que el mundo cambió, es que tú ya no estás distraído. Tu alma está volviendo al cuerpo. Estás empezando a habitarte. Y esto transforma todo. Porque cuando te conectas con lo simple, dejas de perseguir la validación constante. Ya no necesitas que todo sea grandioso para sentir que vale la pena. Ya no te angustia que algo no salga como lo planeaste. Porque has descubierto algo que Jung llamaba el espíritu en lo pequeño, esa presencia que le da sentido incluso a lo más simple. En esta etapa, muchas personas redescubren pasiones dormidas. Vuelven a leer por placer, a escribir, a pintar, a cocinar con intención. Y no lo hacen para mostrárselo a nadie, lo hacen porque les nace. Es una señal poderosa porque indica que has empezado a vivir desde adentro hacia afuera. Desde lo real, no desde la apariencia. También cambia cómo te relacionas con los demás. Escuchas con más atención. Tocas con más presencia. No estás esperando que el otro te complete, sino que simplemente compartes desde lo que eres. Porque ya no buscas el amor como salvación, sino como espejo. Y eso transforma la calidad de tus vínculos, porque ahora sabes que lo valioso no siempre es espectacular, muchas veces es silencioso. Identificar esta señal implica darte cuenta de que estás más en paz con la vida tal como es. No idealizada, no perfecta, sino plena en su imperfección. Te das cuenta de que la belleza no está en tenerlo todo, sino en notar lo que ya tienes. Y ese simple cambio de enfoque te libera de una carrera que nunca terminaba. Cuando una persona empieza a sentir esta conexión con lo sencillo, no necesita renunciar a sus metas. Pero ya no las persigue con ansiedad. Las construye desde la calma, desde un lugar más centrado, más sabio. Y esa sabiduría, aunque no se note por fuera, es la que te prepara para recibir lo grande, sin perderte en ello. Es entonces cuando todo adquiere un nuevo valor, tus recuerdos, tu tiempo, tus silencios.
Porque por fin comprendes que estar vivo no es un dato, es un regalo. Y sentirlo, en lo profundo, es la verdadera señal de que tu alma ha empezado a despertar a la mejor etapa de tu vida. Paulina tenía 42 años y una rutina perfectamente organizada. Trabajaba como contadora en una empresa farmacéutica, vivía sola desde hacía 3 años tras separarse de su esposo, y llevaba una vida que, a simple vista, parecía estable. Salía a caminar por las mañanas, veía a su madre los domingos y tenía un grupo pequeño de amigas con quienes compartía cenas ocasionales. Pero por dentro, todo le parecía repetitivo, sin alma, como si viviera en pausa. Un martes cualquiera, mientras regresaba caminando a casa después del trabajo, notó algo que llevaba años sin mirar, el aroma de los árboles que bordeaban la avenida. Se detuvo sin razón aparente. Cerró los ojos, respiró hondo, y sintió una extraña mezcla de calma y melancolía, como si algo que siempre había estado ahí, ahora tuviera otro significado. Esa noche, no encendió la televisión como de costumbre. Se sentó con una taza de té y se quedó en silencio, mirando por la ventana. Esa fue la primera grieta en su vieja forma de vivir. Al día siguiente, en lugar de escuchar noticias mientras desayunaba, puso música instrumental suave. En vez de contestar los mensajes del grupo de WhatsApp con frases automáticas, escribió cosas más sinceras. Y cuando su madre le preguntó por qué se notaba más tranquila, Paulina solo respondió: creo que estoy empezando a ver lo que antes no veía. Esa nueva conexión con lo cotidiano no fue un cambio radical, sino una cadena de pequeñas decisiones conscientes. Comenzó a cocinar con más cariño, no por obligación. Recuperó el hábito de leer novelas antes de dormir. Un día, volvió a entrar a una iglesia antigua solo para sentarse y contemplar el silencio. No estaba buscando respuestas, solo quería estar presente. Y esa presencia le devolvía algo que ni ella misma sabía que había perdido. Paulina comenzó a notar cosas que antes le pasaban desapercibidas: el gesto amable de una compañera de oficina, el sonido del viento entre los edificios, la sonrisa de un niño en el transporte público. Sentía que el mundo no había cambiado, pero ella sí. Y ese cambio era profundo, silencioso, pero irreversible. Había dejado de sobrevivir. Estaba empezando a vivir. Uno de los momentos que más la marcó fue una tarde en casa de su madre. Mientras tomaban café, su madre le contó por enésima vez una historia de su juventud. En otro momento, Paulina habría respondido con impaciencia. Pero esta vez, la escuchó como si fuera la primera vez. Le tomó la mano con ternura y, sin saber por qué, se le llenaron los ojos de lágrimas. Entendió que su madre no solo le contaba una historia, le regalaba un pedazo de su alma. En esa nueva etapa, Paulina ya no necesitaba grandes viajes ni eventos extraordinarios para sentirse viva. Bastaba con la calidez de su cama, el canto de un ave, o el primer sorbo de café al amanecer. Y eso no era conformismo, era expansión, porque al conectar con lo simple, su corazón se volvía más grande, más agradecido, más consciente. Jung hablaba de la individuación como el proceso de volver al alma. Paulina no lo sabía con palabras, pero lo estaba viviendo en carne propia. Había dejado de pelear con la vida. Había dejado de buscar lo extraordinario para sentirse valiosa. Había empezado a mirar su propia existencia como un milagro discreto. Y en ese estado de presencia serena, descubrió una certeza que no venía de la razón, sino del alma. Lo que antes dabas por sentado, era lo más sagrado que tenías. Octava señal: comienzas a confiar en tu intuición como nunca antes. Llega un momento en la vida en que las respuestas ya no se buscan afuera. No es que dejes de escuchar a los demás, pero entiendes que la única brújula verdadera vive en tu interior. Es un susurro, una corazonada, una certeza sin lógica. Y aunque a veces no tiene argumentos sólidos, tú sabes que no se equivoca. Esa es la intuición. Y cuando empiezas a confiar realmente en ella,
es señal de que estás entrando a tu mejor etapa. Carl Jung decía que la intuición es una de las funciones principales de la psique. No es una ocurrencia espontánea ni una superstición femenina, como muchos aún creen. Es una capacidad interior que se va afinando con la experiencia, el autoconocimiento y el silencio. Es como si algo en ti supiera lo que la mente aún no logra razonar. Y cuando aprendes a honrarla, dejas de traicionarte. Esta señal no aparece de golpe. A veces comienza con una incomodidad inexplicable al tomar decisiones que parecen correctas, pero que no se sienten bien. Otras veces surge como una voz interior que te pide frenar, ir más lento, no forzar lo que no fluye. Y aunque no tengas pruebas, sientes que lo correcto es hacerle caso. Esa nueva sensibilidad es el alma queriendo guiarte. Confiar en tu intuición puede significar rechazar un trabajo que todos te dicen que tomes, pero que algo en ti rechaza. O decir sí a un proyecto arriesgado, porque lo sientes alineado con tu esencia. Puede significar terminar una relación que no te maltrata, pero tampoco te nutre. Es ese salto al vacío que no tiene lógica externa, pero que te llena de paz interna. Cuando se activa esta señal, empiezas a distinguir la diferencia entre el miedo y la intuición. El miedo grita, se desespera, inventa excusas. La intuición susurra, pero es clara. No te obliga, te guía. No necesita aplausos, necesita espacio. Y cuanto más le escuchas, más fuerte se vuelve. Porque la confianza en ella no se impone, se construye. Esta transformación interior también te vuelve más selectivo. Ya no aceptas cualquier consejo. Ya no necesitas tantas explicaciones. Confías en lo que sientes, incluso cuando no puedes justificarlo. Y esa seguridad te da un poder silencioso, porque ya no buscas que otros te aprueben, te apruebas tú mismo. Y esa es una libertad que no se negocia. Muchos piensan que confiar en la intuición es arriesgado, pero en realidad, lo arriesgado es vivir desconectado de ti mismo. Lo arriesgado es ignorar esa voz interna por miedo al juicio ajeno. Lo arriesgado es traicionarte una y otra vez, solo por encajar. Porque si tu vida no vibra contigo, entonces estás viviendo la vida de otro. Cuando esta señal aparece, no necesariamente tienes todo claro. Pero tienes claridad en lo esencial, sabes cuándo avanzar y cuándo esperar. Sabes cuándo forzar y cuándo soltar. Sabes qué energía te expande y cuál te encoge. Y esa guía interna se vuelve más precisa que cualquier mapa externo. Esa es la señal. Cuando dejas de necesitar garantías externas para confiar en tu camino, y comienzas a confiar en lo que sientes, incluso cuando aún no tienes todas las respuestas, tu alma empieza a florecer. Estás entrando en tu mejor etapa, porque ahora, por fin, confías en ti. Claudia tenía 36 años y vivía en casa de sus padres junto a su hija de 6 años, Julieta. Se había separado hacía 2 años de una relación desgastante, y desde entonces, había enfocado su vida en el trabajo y la maternidad. La convivencia familiar era buena, pero en el fondo, Claudia sentía que algo en su vida estaba detenido, como si estuviera postergando decisiones importantes para no incomodar a nadie. Durante meses, su madre le insistía en que aceptara una propuesta de su tío para trabajar con él en una empresa de seguros. El salario era bueno, el ambiente conocido, y estabilidad era la palabra que todos repetían. Pero cada vez que Claudia pensaba en aceptar, algo dentro de ella se tensaba. No era miedo ni inseguridad. Era un no silencioso que no sabía explicar. La intuición estaba hablando. Una noche, mientras preparaba la cena y veía a su hija dibujar en la mesa, sintió un nudo en el estómago. No por el trabajo, sino porque entendió que, si tomaba esa oferta, estaría entrando en una vida que no deseaba. No por rebeldía, sino por fidelidad a su verdadero deseo, emprender su pequeño negocio de repostería, algo que venía soñando desde hacía tiempo pero que no se atrevía a concretar por miedo al juicio familiar. Al día siguiente,
con el corazón latiendo fuerte, decidió rechazar la oferta de su tío. Su madre se molestó. Su padre guardó silencio. Pero Claudia no discutió. Solo dijo con calma: sé que parece una locura, pero siento que tengo que intentarlo. Esa frase no fue solo una decisión laboral, fue una declaración de independencia emocional. Fue la primera vez que eligió en favor de su intuición sin pedir permiso. Los primeros meses no fueron fáciles. Horas de ensayo con recetas, dudas constantes, ventas lentas. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba esa sensación interna de certeza. Esa paz que no venía de los resultados, sino de haber seguido su verdad. Y poco a poco, su intuición fue abriéndole caminos. Una vecina que le encargó postres para su boda, una mamá del colegio que la recomendó, una feria de emprendedores donde sus productos encantaron. Lo más poderoso no fue el negocio en sí, sino el cambio que se dio dentro de Claudia. Ya no tomaba decisiones por miedo ni por obligación. Comenzó a aplicar esa misma escucha interna en su rol como madre. Cuando Julieta lloraba sin razón aparente, en lugar de recurrir a consejos de crianza, se sentaba a su lado y la escuchaba con el corazón abierto. La intuición también se volvió parte de su maternidad. En una conversación con su hermana menor, que atravesaba una crisis de pareja, Claudia le dijo algo que jamás se habría atrevido a decir años atrás: escúchate. Nadie más sabe lo que es vivir en tu piel. Esa frase, nacida de su experiencia, fue como un faro, porque no venía del ego, sino de la sabiduría que solo da el haber vivido lo que se predica. Jung afirmaba que la intuición es la vía hacia el inconsciente, hacia lo que verdaderamente somos. En la historia de Claudia, esa vía fue su salvación. La rescató del conformismo, de las decisiones ajenas, de la inercia. Le devolvió la conexión con su propósito, con su hija, con su esencia. Hoy, Claudia no tiene certezas absolutas, pero tiene algo mucho más valioso: una confianza profunda en su brújula interior. Sabe que no necesita controlar cada paso, porque hay una sabiduría dentro de ella que no falla. Y esa confianza no solo la hizo más libre, la hizo más auténtica. Confiar en la intuición, en un entorno familiar que a veces espera certezas externas, puede ser el mayor acto de amor propio. Porque cuando eliges lo que sientes, sin necesidad de justificarlo, empiezas a vivir una vida más tuya, más real, más plena. Novena señal: sientes un desapego emocional hacia tu pasado. Hay un momento en la vida en que mirar hacia atrás ya no duele como antes. No es que hayas olvidado lo que ocurrió, ni que te sientas indiferente. Es otra cosa. Es como si algo dentro de ti hubiera hecho las paces con lo que fuiste, con lo que no se dio, con lo que terminó. Carl Jung hablaba de este fenómeno como un signo de individuación, cuando el alma ya no necesita cargar con los fragmentos del pasado porque ha aprendido lo que tenía que aprender de ellos. Este desapego emocional hacia el pasado es una de las señales más sutiles, pero más poderosas, de que estás por entrar a la mejor etapa de tu vida. Porque cuando dejas de vivir mirando el retrovisor, empiezas a ver con más claridad hacia dónde vas. No se trata de borrar tu historia, sino de reubicarla en un lugar sano dentro de ti. Ya no determina tus decisiones, no dicta tus vínculos, no alimenta tu culpa. A veces se manifiesta en cosas pequeñas. Un mensaje que antes te habría revuelto el estómago ya no te afecta. Ves una foto vieja y, en lugar de sentir nostalgia o dolor, simplemente sonríes. Notas que puedes hablar de lo que viviste sin ahogarte, sin justificarlo todo, sin necesidad de revivirlo una y otra vez. Es como si una parte de ti hubiera entendido que el pasado ya cumplió su función y que ahora es tiempo de soltar. El desapego no llega con el tiempo, sino con la conciencia. Hay personas que cargan décadas un mismo recuerdo sin procesarlo. Y hay otras que, tras una crisis profunda, despiertan a esta comprensión, que no necesitan seguir atadas a lo que no se dio. Jung insistía en que lo que no se hace consciente se repite como destino. Por eso, cuando se produce este desapego,
es porque la psique ha integrado lo que antes era una herida abierta. Una de las señales más claras es cuando dejas de desear que el pasado sea diferente. Ya no hay necesidad de encontrar culpables, ni de entender por qué sucedió todo como sucedió. Aceptas que esa versión de ti actuó con las herramientas que tenía. Aceptas que quienes te lastimaron también estaban lidiando con su propia sombra. Y esa aceptación no es resignación, sino liberación. También cambia la manera en que te relacionas contigo mismo. Cuando hay desapego emocional, dejas de recriminarte por las decisiones que tomaste. Abrazas tu historia sin avergonzarte de ella. Dejas de verte como víctima o villano, y te reconoces como un ser humano en proceso. Eso transforma tu diálogo interno, que ya no es una voz crítica, sino una voz que acompaña con comprensión. En la práctica, esto puede significar poner límites donde antes no podías, dejar de idealizar relaciones pasadas, o atreverte a tomar decisiones nuevas sin miedo a repetir errores. El desapego emocional limpia el terreno para que siembres desde otro lugar. Uno más maduro, más presente, más tuyo. Porque al soltar lo que fuiste, te das permiso de ser lo que estás llamado a ser ahora. Este desapego también te permite ver el pasado con gratitud, incluso en sus capítulos más oscuros. No porque hayas disfrutado lo que dolió, sino porque reconoces que eso también te formó. La herida deja de ser una condena para convertirse en un maestro silencioso. Jung decía que no nos curamos negando nuestra historia, sino mirándola con ojos nuevos. Y eso es justamente lo que permite el desapego, una nueva mirada. La mejor etapa de tu vida comienza cuando el pasado deja de ocupar el centro de tu escenario interior. Cuando ya no necesitas volver a él para justificar tu presente. Cuando por fin puedes estar aquí, con todo lo que eres, y decir, ya no soy esa versión de mí. He cambiado. Y estoy listo para lo que viene. Ese momento, aunque silencioso, marca el inicio de algo profundamente transformador. Marisol tenía 38 años cuando se dio cuenta de que los recuerdos que solían doler ya no la tocaban igual. Durante años, evitaba pasar por la calle donde vivió con su exesposo. Cruzarla era revivir cada discusión, cada promesa rota, cada lágrima que se tragó mientras fingía estar bien. Pero una mañana, sin planearlo, caminó por ahí rumbo a una reunión. Pasó frente a la fachada sin que se le hiciera un nudo en el estómago. Fue ahí cuando comprendió, algo en ella se había liberado. El desapego emocional no se siente como olvido, sino como libertad. Jung decía que cuando el inconsciente integra lo vivido, la psique deja de estar atada a las imágenes dolorosas. No es que Marisol hubiera borrado su pasado, es que su alma ya no necesitaba revivirlo para comprenderlo. Cuando ella cruzó esa calle sin sentir dolor, estaba presenciando un acto de madurez emocional. El pasado dejaba de tener poder sobre su presente. Ese cambio no sucede de un día para otro. Marisol había hecho un largo trabajo interior. No en terapia, ni con libros, al menos no solamente, sino enfrentando sus emociones cada vez que aparecían. Permitirse llorar, escribir cartas que nunca envió, dejar de idealizar lo que vivió. Jung decía que el alma necesita símbolos para sanar, y los rituales que ella creó, como prender una vela en fechas importantes o caminar por lugares que antes evitaba, fueron su manera de simbolizar el cierre. El desapego no es frialdad. Marisol seguía recordando algunos momentos con ternura, incluso con nostalgia, pero ya no sentía el impulso de volver, de preguntar qué habría pasado si todo hubiera sido diferente. Esa es una señal clara, cuando dejas de querer cambiar el pasado y empiezas a usarlo como un recurso para entenderte mejor. En palabras de Jung, el alma deja de proyectar la herida en el presente cuando la ha comprendido profundamente. El mayor cambio se notó en su forma de vincularse. Antes elegía parejas desde la herida, personas que la invalidaban, la ignoraban o la hacían sentir insuficiente. Cuando soltó emocionalmente su pasado, su energía cambió. No solo atrajo a alguien emocionalmente más disponible, sino que ella también fue capaz de estar presente sin miedo,
sin mecanismos de defensa tan rígidos. Lo que antes era una coraza ahora era discernimiento. En el trabajo también se reflejó. Durante años sintió que debía demostrar más, esforzarse el doble, como si tuviera algo que probar. Después del desapego, empezó a reconocer su valor sin necesidad de aprobación externa. Renunció a un cargo donde no se sentía valorada y aceptó una oportunidad nueva donde se le respetaba. El desapego emocional también libera nuestra capacidad de elegir desde el amor propio y no desde la carencia. La relación con su familia también cambió. Antes se sentía culpable por no cumplir ciertas expectativas. Hoy, puede escucharlos sin necesidad de complacerlos todo el tiempo. Eso no significa que haya distancia emocional, sino que ya no hay una deuda invisible entre ella y los demás. Jung explicaba que gran parte de nuestra ansiedad viene de los lazos inconscientes con figuras del pasado. Cuando los miramos con conciencia, esos lazos se transforman. El pasado ya no dirige su vida. Sigue ahí, como una fotografía en un álbum que a veces se mira con calma, pero sin que controle su presente. Marisol no olvidó su historia, la redimió. El desapego emocional fue una puerta a su mejor etapa porque, al no vivir mirando hacia atrás, por fin pudo ver todo lo que tenía delante. El futuro dejó de ser una amenaza para convertirse en posibilidad. Ese es el milagro silencioso del desapego. No se siente como una victoria ruidosa, sino como una paz profunda. Marisol no gritó que estaba bien. Simplemente, un día, lo estuvo. Porque cuando el alma deja de cargar lo que ya no le pertenece, empieza a caminar más ligera hacia lo que sí le corresponde. 10ª señal, empiezas a necesitar orden en tu vida. Hay un momento en la vida en que el desorden, lejos de ser emocionante, empieza a volverse incómodo. No hablamos solo del desorden físico, sino de ese desajuste interno que se refleja en decisiones apresuradas, relaciones que drenan tu energía o rutinas que se arrastran sin rumbo. Según Carl Jung, el alma no prospera en la confusión constante. La psique necesita forma, estructura, dirección. Por eso, cuando empiezas a sentir una necesidad real de poner orden dentro y fuera de ti, es una señal clara de que estás por iniciar una nueva etapa, más consciente y equilibrada. Esta señal no llega de forma escandalosa. No aparece con una epifanía ni con grandes discursos. Es más bien una incomodidad silenciosa que crece poco a poco. Te das cuenta de que ya no puedes seguir acumulando cosas innecesarias, tolerando dinámicas que antes dejabas pasar, o dejando que el tiempo se escurra sin propósito. Comienzas a buscar espacio, limpieza, silencio. No por estética, sino por salud mental. Tu sistema interno empieza a pedir coherencia. A diferencia de etapas anteriores donde todo parecía urgente, ahora surge una nueva claridad. No todo merece tu energía. Te vuelves más intencional con lo que haces, lo que consumes, lo que permites. Jung hablaba de la individuación como ese proceso en el que la persona se alinea con su propio centro, y el orden es parte de ese camino. No se trata de que todo sea perfecto, sino de que todo tenga sentido para ti. Es común que empieces a simplificar. Cancelas compromisos innecesarios, limpias tus espacios, depuras tus conversaciones. No lo haces como una moda, sino porque tu mente ya no tolera la saturación. Comienzas a elegir calidad sobre cantidad, menos estímulos, pero más significativos. Menos ruido, pero más profundidad. El orden se convierte en una manera de proteger tu energía vital. Tus prioridades se redefinen. Lo que antes te parecía urgente, ahora lo miras con distancia. Aprendes a delegar, a decir que no sin culpa, a respetar tus propios tiempos. Este cambio suele ser gradual, pero firme. Y cuando lo notas, sabes que algo dentro de ti ya no está dispuesto a volver atrás. Has cruzado una línea invisible que marca el inicio de un ciclo más estable. Este tipo de orden también tiene una dimensión emocional. Ya no necesitas estar en todas partes ni complacer a todo el mundo.
Comprendes que el verdadero bienestar requiere límites, pausas y dirección. Incluso tus decisiones empiezan a reflejar esa nueva brújula interior. Eliges proyectos con propósito, vínculos que te nutran y entornos donde puedas ser tú mismo sin disfraz. Muchos confunden este deseo de orden con rigidez, pero no es lo mismo. La rigidez impone, el orden organiza. Uno restringe, el otro libera. Esta señal se manifiesta cuando sientes que ya no puedes vivir como antes, sin estructura ni claridad. Y no porque te lo impongan desde afuera, sino porque algo en tu interior lo necesita con urgencia. Uno de los indicadores más evidentes es que empiezas a tomar decisiones con mayor conciencia. Ya no improvisas a cada paso. No vives al azar. Planeas sin agobio. Tomas distancia antes de reaccionar. No porque te falte pasión, sino porque has empezado a valorar tu tranquilidad. Ese tipo de cambios internos no se ven fácilmente desde fuera, pero tú sabes que están ocurriendo. Estás construyendo un entorno que te sostiene en lugar de agotarte. Y eso, aunque parezca simple, es una transformación profunda. Cuando llega esta señal, es porque tu psique está lista para un nuevo nivel de crecimiento. El orden no es una meta, es una herramienta. Una señal clara de que estás dejando atrás la sobrevivencia y comenzando a vivir con intención. Había algo en la rutina de Andrea que ya no le cuadraba. Tenía 38 años, 2 hijos pequeños, un esposo presente pero absorbido por su trabajo, y una casa que, aunque llena de vida, también lo estaba de pendientes, gritos cruzados y tareas sin fin. Durante años, Andrea había corrido de un lado a otro, resolviendo todo, posponiéndose siempre. Pero últimamente, algo dentro de ella empezó a decir basta. No con rabia, sino con una especie de lucidez silenciosa. Ya no era sostenible seguir funcionando desde el caos. Todo comenzó con algo tan simple como abrir su armario. Se encontró con ropa que no usaba desde hace años, cosas que guardaba por si acaso, recuerdos de etapas que ya no sentía suyas. Esa misma tarde, sin pensarlo demasiado, empezó a sacar todo. No fue solo una limpieza física. Fue una declaración interna: no quiero seguir acumulando lo que ya no soy. Al día siguiente, fue la cocina. Luego su agenda. Y más tarde, sus conversaciones. Andrea no se lo explicó a nadie, porque ni ella misma entendía del todo lo que estaba pasando. Solo sabía que necesitaba poner orden. No el orden que viene del control, sino el que brota del respeto hacia una misma. Comenzó a levantarse más temprano, no para trabajar más, sino para tener unos minutos de silencio antes de que el mundo despertara. Empezó a decir que no a reuniones que no le aportaban nada. Redujo su presencia en grupos de chat. Eligió el silencio cuando antes hubiera respondido de inmediato. Pero el cambio más profundo no estaba en las cosas que dejaba de hacer, sino en las que empezaba a priorizar. Comenzó a tener citas semanales con ella misma, leer, escribir, caminar sola por el parque. También propuso nuevos acuerdos familiares. Habló con su esposo sin reproches, pero con firmeza. Le explicó que no necesitaba más ayuda, sino más presencia. Juntos reorganizaron las tareas del hogar. Los niños también empezaron a notar algo distinto. Mamá ya no gritaba tanto. Ahora se sentaba con ellos, los escuchaba, pero también ponía límites claros. La casa seguía siendo ruidosa y viva, pero ya no era un lugar de batalla. Poco a poco, Andrea comenzó a experimentar una forma nueva de habitar su propia vida. No lo logró de un día para otro. Hubo días de cansancio, días de duda, incluso culpa. Pero también hubo momentos de profunda satisfacción, como cuando se dio cuenta de que podía estar en su sala, con una taza de té, sin hacer nada más, y sentirse en paz. En una conversación con una amiga, Andrea se sorprendió al decir: no sé por qué, pero siento que estoy entrando en una nueva etapa. No lo dijo con euforia, sino con serenidad. Porque lo sabía. Ya no se trataba de cambiar todo afuera, sino de ordenar adentro. Sus emociones tenían más espacio.
Sus ideas ya no se atropellaban unas a otras. Sentía que, por fin, había empezado a habitarse a sí misma. Lo interesante es que nadie le pidió ese cambio. No fue por una crisis, ni por una obligación externa. Fue una señal interna, una necesidad que creció con fuerza suave, como una planta abriéndose paso entre piedras. Y eso es lo que Jung señalaba. El proceso de individuación no es algo que impongamos, sino algo que ocurre cuando estamos listos para ser quienes realmente somos. Hoy, cuando Andrea se encuentra con personas que aún viven en medio del caos, no juzga. Solo sonríe y dice, cuando tu alma ya no soporta más ruido, empieza a construir su refugio. Y cada día sigue aprendiendo a mantener ese orden, no como una imposición, sino como un acto de amor propio. La necesidad de orden fue la voz con la que su nueva etapa le tocó la puerta, y al abrirla, descubrió que no era el fin de su caos, sino el inicio de su equilibrio. 11ª señal, empiezas a hablarte con amor y comprensión. A veces, sin darte cuenta, comienzas a hablarte diferente. Ya no te castigas por lo que no hiciste, ni te exiges hasta el agotamiento por demostrar algo a los demás. Hay una voz interna que, aunque tenue al principio, empieza a sonar más suave, más amable. Esta señal, según Jung, es profunda y transformadora. Empiezas a sanar tu diálogo interior. Ya no eres tu propio juez implacable, sino tu primer refugio. Cuando eso ocurre, estás a punto de comenzar una de las mejores etapas de tu vida. Durante años, ese diálogo interno fue moldeado por las voces externas, lo que tus padres esperaban, lo que tus maestros te exigieron, lo que la sociedad te señaló como éxito o fracaso. Todo eso se fue convirtiendo en frases automáticas que repetías sin darte cuenta. No soy suficiente. Siempre me equivoco. Debí haberlo hecho mejor. Pero un día, sin razón aparente, esas frases ya no encajan del todo. No es que desaparezcan de inmediato, pero algo dentro de ti empieza a cuestionarlas. ¿Por qué me hablo así? ¿De dónde viene esta dureza? Carl Jung decía que el proceso de individuación, es decir, el camino hacia convertirte en quien realmente eres, no puede darse sin conciencia. Y esa conciencia comienza a brotar cuando prestas atención a cómo te tratas a ti mismo. Cuando lo que antes era automático se vuelve visible, ya no puedes ignorarlo. Ahí empieza la alquimia, no cambiando lo externo, sino suavizando tu voz interna. Esto no significa caer en la complacencia ni ignorar tus responsabilidades. Significa aprender a mirarte con la misma compasión con la que miras a alguien a quien amas. Porque durante años fuiste más leal a las exigencias que a tu bienestar. Pero cuando esa lealtad se transforma, tu energía también cambia. Empiezas a actuar desde el respeto, no desde la deuda. Desde la posibilidad, no desde la culpa. El cambio es sutil, pero poderoso. Empiezas a reconocer tus logros sin necesidad de la aprobación externa. Te felicitas en silencio después de una conversación difícil. Te das permiso para descansar sin sentir que estás fallando. Y cuando te equivocas, no te castigas, sino que buscas aprender. Es un cambio en la raíz de tu diálogo interior, de la crítica al cuidado. Esto también se refleja en tus relaciones. Al hablarte mejor, también escuchas mejor. Al perdonarte, también dejas espacio para perdonar a otros. Y lo más importante, al respetarte, ya no permites que los demás crucen límites que tú mismo has empezado a honrar. Es como si tu mundo interno se reconfigurara y, con él, todo lo que te rodea comenzara a ordenarse. Hay personas que, al notar esta transformación, sienten que han regresado a casa, porque durante años vivieron exiliadas de sí mismas, ocupadas en cumplir con todo menos con su propio bienestar. Pero cuando el diálogo interno se vuelve consciente, comienza el verdadero reencuentro con uno mismo, no desde el ego, sino desde el alma. Jung decía que todo lo que negamos en nuestro interior, acaba dominándonos desde afuera. Y por eso,
al sanar el modo en que te hablas, también estás sanando lo que proyectas en los demás. Ya no necesitas demostrar ni defender. Solo necesitas habitarte desde una verdad más amable. Esa es una de las señales más claras de que estás por comenzar tu mejor etapa, cuando por fin empiezas a ser tu propio lugar seguro. Y aunque parezca un pequeño paso, es en realidad el inicio de una transformación duradera. Porque cuando cambias tu voz interior, cambias la forma en que caminas por la vida. Mónica tenía 44 años y una rutina de vida bastante estructurada. Por las mañanas, caminaba sola por el parque del centro antes de ir al gimnasio. Ese espacio, que parecía simple, se había convertido en una especie de santuario silencioso donde podía estar con ella misma sin interrupciones. No era madre ni estaba casada. Vivía sola desde hacía varios años, después de una separación que, en su momento, la dejó rota por dentro. Pero algo dentro de ella había empezado a cambiar. Antes, en esos mismos paseos, su mente no se detenía de juzgarla, que si había desperdiciado su tiempo, que si debió haber tenido hijos, que si no logró lo suficiente a su edad. Esa voz interna la había acompañado por tanto tiempo que Mónica ya ni siquiera la cuestionaba. Pero una mañana cualquiera, mientras veía a una mujer alimentar a unas palomas, algo la detuvo. Se sorprendió al escucharse decir, «Estoy haciendo lo mejor que puedo, y eso está bien». No era una frase impuesta, era genuina. Salió de su interior como un suspiro. Ese pequeño acto fue una grieta de luz. A partir de ese momento, algo se reorganizó dentro de ella. No de forma mágica ni repentina, pero sí profunda. Comenzó a identificar las frases que antes la herían sin que lo notara. Siempre te equivocas, otra vez tú, nunca vas a cambiar. Esas palabras ya no pasaban desapercibidas. Y aunque aún aparecían, ahora Mónica las miraba de frente y las sustituía poco a poco por otras más justas, más reales. Estoy aprendiendo, esto también pasará, soy suficiente aunque no lo parezca. Uno de los cambios más notables fue que dejó de ir al café donde solía sentarse a criticar su día frente al espejo de la ventana. En su lugar, descubrió una pequeña librería con una cafetería tranquila, donde se rodeó de libros que hablaban de crecimiento personal y espiritualidad. Allí, empezó a escribir pequeños fragmentos de sus pensamientos. No era poesía, ni diarios dramáticos. Solo frases que le ayudaban a sanar. Una de las primeras fue, «Hoy me escuché sin herirme, y eso ya es un avance». Esa transformación interior se reflejó también en su forma de socializar. Comenzó a frecuentar espacios de meditación en grupo y caminatas de senderismo. No iba para hacer amistades ni para llenar vacíos, sino para conectarse desde otro lugar. En uno de esos encuentros, una mujer le dijo, «Me inspiras calma». Mónica sonrió. Nunca se había pensado a sí misma como alguien que pudiera transmitir calma. Durante años se vio como alguien que cargaba caos. Ese comentario le confirmó que algo nuevo estaba floreciendo. Su mayor victoria no fue cambiar el mundo, ni emprender grandes hazañas. Fue simplemente aprender a vivir consigo misma sin esa guerra constante que antes la desgastaba. Se dio cuenta de que la paz no era la ausencia de problemas, sino la presencia de un vínculo sano con su propio interior. Y eso, para ella, era lo más parecido a haber renacido. Carl Jung afirmaba que el alma se enferma cuando no se le permite hablar. En el caso de Mónica, fue el silencio de sus caminatas, el papel en blanco y la ternura de sus nuevas palabras las que le dieron voz a su alma. Y cuando eso sucedió, todo lo demás comenzó a ordenarse de forma natural. Mónica no volvió a ser la de antes, ni lo intentó. Su meta ya no era corregirse, sino acompañarse. Ya no quería parecer perfecta, solo quería estar en paz con lo que era, incluso en los días en los que no todo salía bien. Y eso la fortaleció más que cualquier logro profesional o validación externa. Esa es la señal más clara de que la mejor etapa de tu vida está a punto de comenzar, cuando descubres que, incluso en la soledad o en el silencio,
puede ser tu propia compañía sin herirte. Cuando tus pensamientos dejan de ser un campo de batalla y se convierten en un hogar. 12ª señal, te conectas con el presente sin buscar escapar. Durante mucho tiempo, el ser humano ha vivido persiguiendo un mañana ideal o huyendo de un pasado doloroso. Pero hay un instante silencioso en el camino, casi imperceptible, en el que dejas de correr. Ya no necesitas que llegue el viernes, ni el ascenso, ni la pareja, ni las respuestas. Simplemente estás aquí, ahora, y eso empieza a bastar. Esta es una de las señales más profundas de que estás entrando en la mejor etapa de tu vida, cuando tu alma ya no necesita distraerse para respirar. Carl Jung sostenía que el individuo solo puede florecer cuando deja de luchar contra su propia naturaleza y empieza a integrarse tal como es. Y ese proceso de integración solo puede darse en el presente, no en el recuerdo ni en la proyección del futuro. El aquí y el ahora se convierten en el único lugar donde puedes realmente habitarte. Y cuando esto ocurre, muchas de las tensiones internas se disuelven sin que tengas que forzarlas. Al principio, este cambio se siente como algo extraño. Has estado tan acostumbrado a planificar, prevenir, controlar y evitar, que detenerte y simplemente observar un atardecer puede parecerte pérdida de tiempo. Pero algo dentro de ti empieza a disfrutar esa calma sin culpa. El café ya no sabe igual, las conversaciones se vuelven más profundas y los silencios menos incómodos. Es como si te reencontraras con una parte tuya que había estado esperando ser escuchada. La conexión con el presente no significa pasividad ni resignación. Todo lo contrario. Significa presencia, claridad, elección consciente. Dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a responder desde un lugar más sabio. Te das cuenta de que muchas decisiones del pasado se tomaron desde el miedo o la prisa. Y ahora, aunque sigues teniendo pendientes y sueños, ya no estás peleado con el momento que estás viviendo. Una señal clara de esta etapa es que disminuye la necesidad constante de estimulación. Ya no necesitas tener la televisión encendida todo el tiempo, ni revisar el celular cada 5 minutos, ni llenar los silencios con conversaciones superficiales. El ruido externo pierde fuerza porque tu mundo interno se está volviendo un lugar más habitable. Y esa transformación es invisible para los demás, pero completamente real para ti. También empieza a cambiar la forma en la que te relacionas con el tiempo. No te angustia tanto llegar tarde ni te obsesionas con correr para alcanzar todo. Empiezas a elegir con mayor libertad lo que sí y lo que no merece tu energía. Aprendes a soltar la agenda saturada, a respirar antes de responder un mensaje, a caminar sin mirar el reloj. Y en esa lentitud elegida, encuentras respuestas que antes te eludían. Jung hablaba de la individuación como ese proceso en el que el ser humano se convierte en quien verdaderamente es, más allá de lo que el mundo espera. Esa individuación no puede darse si vives huyendo constantemente de tu presente. Por eso, cuando puedes mirar tu realidad con aceptación, incluso si aún no es perfecta, ya estás avanzando en ese camino hacia tu autenticidad. Este tipo de conexión con el presente muchas veces llega después de haberlo intentado todo, llenar vacíos, corregirte, encajar, distraerte. Pero un día, sin esfuerzo, te das cuenta de que estar donde estás, con lo que tienes, también es válido. Y que puedes disfrutarlo sin sentir que estás fallando en otra parte. Es una rendición sin derrota. Una entrega sin resignación. Cuando logras esto, ya no necesitas que cambie todo afuera para sentirte bien por dentro. Dejas de postergar tu bienestar hasta que se resuelvan tus pendientes. Ya no dependes de una vida ideal para habitar la que tienes. Y eso, sin duda, marca el inicio de una etapa más plena, libre y verdadera. Carla tenía 46 años y un ritmo de vida que parecía sostenido por compromisos. Clases de yoga entre semana, reuniones de su grupo de lectura, cursos online, fines de semana fuera de la ciudad, desayunos con amigas, lista de libros por terminar, metas mensuales de autocuidado. No era que todo eso fuera negativo,
pero un día se dio cuenta de que nada de eso le daba verdadera calma. Sentía que, en el fondo, vivía agotada de tanto buscar estar mejor. Todo cambió una tarde de domingo. Cancelaron un plan de última hora y se quedó sola en casa. Sin nada que hacer, sin nadie que esperar. Pensó en ponerse a limpiar, revisar su correo o avanzar con algún libro. Pero por primera vez, no lo hizo. Se sentó frente a la ventana, con una taza de té, y simplemente observó. Al principio, se sintió inquieta. Luego, curiosamente, en paz. Fue un momento breve, pero algo dentro de ella se acomodó. A partir de ahí, Carla empezó a cambiar pequeños hábitos. No como un reto, sino como una elección más suave. Apagó las notificaciones del celular. Dejó de llenar todos sus espacios libres. Comenzó a caminar sin audífonos, escuchando los sonidos del entorno. Notó que cuando comía sin distracciones, disfrutaba más. Empezó a cocinar sin prisa, a doblar la ropa con atención, a regar las plantas como un ritual. Y lo más impactante fue cómo esto transformó su estado interno. Antes, los días libres le generaban ansiedad, la sensación de estar desperdiciando el tiempo o de que algo faltaba. Ahora, encontraba en ellos un descanso real. Empezó a darse cuenta de cuánto de su vida había estado orientado a evitar el vacío, a correr del silencio, a evitar lo incómodo de simplemente estar. Pero con cada nuevo momento de presencia, su mente se aquietaba un poco más. Una de las señales más evidentes fue cuando se reencontró con una amiga de la universidad. Mientras hablaban, Carla ya no sentía la necesidad de parecer exitosa ni de impresionar con logros. Simplemente conversaba desde quien era, no desde lo que tenía que probar. Su voz era más pausada, sus respuestas más sentidas. Y su amiga se lo dijo: te noto distinta, como si estuvieras más aquí. En su camino hacia el presente, Carla también dejó de tener miedo al aburrimiento. Comprendió que aburrirse no era fracaso, sino espacio fértil. Era en esos vacíos donde emergían ideas nuevas, recuerdos olvidados, intuiciones que antes se perdían en el ruido. Aprendió a quedarse, a no salir corriendo en cuanto algo se sentía lento o simple. Y eso le permitió, poco a poco, escuchar su voz interior con más claridad. La ansiedad también empezó a disminuir. No porque desaparecieran sus problemas, sino porque ella ya no se peleaba con ellos. Los aceptaba, los enfrentaba, los respiraba. Su enfoque no era arreglar su vida, sino habitarla con más conciencia. Como decía Jung, muchas veces el cambio verdadero no viene de hacer más, sino de mirar distinto. Y eso fue lo que hizo Mónica, mirar su vida con otros ojos. Incluso en momentos de dificultad, su nueva forma de estar presente la sostenía. En lugar de imaginar escenarios catastróficos o repasar lo que podría haber hecho distinto, se concentraba en lo que sí podía hacer en ese momento. Y eso le daba dirección, serenidad y fuerza. No siempre estaba feliz, pero estaba centrada. Y eso, en su experiencia, era mucho más valioso. Carla no se volvió una maestra zen ni abandonó su vida anterior. Pero hoy, su forma de vivir es distinta. Ya no busca escapar del presente. Lo honra, lo habita, lo elige. Y gracias a eso, ha comenzado una etapa donde se siente más auténtica, más ligera y profundamente viva. Hay algo profundamente valiente en haber llegado hasta aquí. No todos se atreven a mirar hacia adentro, a preguntarse si están listos para comenzar una nueva etapa, a reconocer las señales invisibles que la vida deja en el camino. Si tú estás aquí, leyendo esto hasta el final, no es casualidad. Tu alma ha estado prestando atención. Tu inconsciente, como diría Jung, ya ha empezado a mover piezas para revelarte una transformación que estaba lista hace tiempo. Cada una de estas señales no es una meta, sino una puerta. Y tú decides si la atraviesas o no. Pero hay una estrategia sencilla que puede ayudarte a activar esas señales dormidas,
a empujar con suavidad esa puerta entreabierta. Es esto, cada día, haz una sola cosa con absoluta presencia, sin esperar nada a cambio, solo por el acto de habitarte. Puede ser tomar una taza de café en silencio, caminar sin rumbo con los ojos despiertos, abrazar a alguien sin pensar en lo que viene después. Si haces esto durante al menos 21 días seguidos, estarás entrenando tu alma para vivir desde un lugar más verdadero. No subestimes el poder de lo pequeño. Jung decía que el alma no se expresa en grandes discursos, sino en símbolos, actos y momentos cotidianos. Activar una sola señal es como encender una chispa en la oscuridad. Y cuando lo haces con constancia, el fuego empieza a crecer solo. La claridad llega. La confianza también. La vida responde. Porque, aunque no lo creas, tu mejor etapa no es algo que vas a encontrar, es algo que vas a recordar. Porque ya está dentro de ti. Gracias por estar aquí, por darte el tiempo, por permitirte este encuentro contigo mismo o contigo misma. No estás solo, no estás sola. Cada historia que compartimos aquí está tejida con fragmentos de personas reales que también están reconstruyéndose, sanando, despertando. Y si este video tocó algo en ti, te invito a dejar tu experiencia en los comentarios. Quizás lo que tú compartas sea justo lo que otro corazón necesita leer hoy. Comparte este video con alguien que esté atravesando una dificultad. Tal vez no sepa cómo empezar, pero tú podrías ser el puente hacia su mejor etapa. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando tu mundo interior desde la mirada profunda de Carl Jung y dale like si sentiste que esto te dejó algo valioso. El viaje apenas comienza. Y tú, ya lo sabes, estás listo, lista, para tu mejor versión. Nos vemos en el próximo video.